reconoce, Rivière reconoce la importancia de Fodor al agregar al modelo del paradigma de procesamiento de información la existencia de unos sistemas de cómputos especializados que son los sistemas de entrada. Sin embargo, comienza a hacer una diferencia respecto a lo que plantea Fodor en lo que se refiere a los sistemas de entrada asociados al lenguaje. Dentro del funcionamiento de los sistemas de entrada existen algunos relativos a los diferentes aspectos de la percepción y otros referidos al lenguaje. Lo que dice Rivière es que sí, posiblemente existan algunos sistemas especializados en la percepción fonética que nos permiten diferenciar desde la percepción, es decir, desde un primer momento, cuando la información que entra es un ruido o un sonido, o cuando es habla. Sin embargo, Rivière ya hace una diferencia en lo que respecta a la existencia posible de sistemas de entrada asociados a la comprensión. Vale decir, lo que respeta Rivière en el modelo de Fodor es la existencia de ciertos sistemas que nos van a ayudar a determinar si lo que estamos escuchando es una palabra hablada o si es otro sonido, pero pone límites en lo que hace a creer que los sistemas de entradas pueden facilitar el reconocimiento de oraciones o la comprensión. Entonces, para Rivière, los mecanismos más complejos del habla, que van más allá del análisis de la información que entra, son obra de los sistemas centrales y no de los sistemas de entrada. Otro aspecto en el que se diferencia tajantemente Rivière de lo que sostiene Fodor es en lo referido al pesimismo fodoriano. El pesimismo fodoriano, llamado así por el propio Fodor, es relativo a los sistemas centrales. Esto se relaciona con las dos características de los sistemas centrales, que hay que tener bien en claro, que son la isotropía y el quiñanismo, por los cuales, según Fodor, los sistemas centrales son tan complejos, tan indeterminados, donde todo literalmente tiene que ver con todo, que los hace imposible del acceso científico, los hace imposible de estudiar científicamente. Entonces, el pesimismo fodoriano se relaciona a esto, la imposibilidad de estudiar científicamente los sistemas centrales. Fodor se aparta de esa idea del pesimismo y sostiene que si bien es cierto que los sistemas centrales son altamente penetrables, es decir, que toda la información que está dentro de los sistemas centrales puede ser utilizada para fijar una nueva creencia, Rivière sostiene que de todas maneras no hay que perder de vista que los sistemas centrales se fueron desarrollando en la historia evolutiva de la especie porque resultaron muy adaptativos. Es decir, en un comienzo, en los protohumanos, existirían los sistemas de entrada, pero no los sistemas centrales. Esto tenía que ver con una característica adaptativa, porque que en la mente existan sectores o parcelas que no tienen que ver con el análisis concreto de la realidad, con el análisis concreto de la percepción, en un sentido puede ser desadaptativo, porque estamos dedicando potencial cognitivo a tareas que no tienen que ver con el ambiente inmediato. Sin embargo, eso que es propio de los seres humanos resultó ser muy adaptativo. Por lo tanto, la evolución llevó al crecimiento cada vez mayor y a la importancia cada vez mayor de los sistemas centrales. Entonces, en principio, los sistemas centrales existen porque su funcionamiento es muy adaptativo. Entonces, más allá de la idea del pesimismo fodoriano, y más allá de que toda la información de los sistemas centrales esté indeterminada, vale decir que podemos acceder a cualquier información para fijar una creencia, la selección de información para fijar creencias de alguna manera se realiza. O sea, las personas fijamos creencias respecto a cómo funcionan los demás, a cómo funciona el mundo. Eso resulta ser muy adaptativo y no se cae en esto que llamaría Rivière metástasis cognitiva, es decir, la posibilidad de fijar una creencia al contar con tanta información, va a decir toda la información disponible al momento de fijarla.
si bien eso es así, dice Rivière, de alguna manera las creencias se fijan, de alguna manera la información se selecciona y por eso los sistemas centrales existen y por eso son y resultaron tan adaptativos. El otro aspecto que menciona Rivière respecto a las críticas al modelo de Fodor tiene que ver con que la función de los sistemas centrales justamente tiene que ver con los aspectos sociales y culturales. Una de las características de los seres humanos es crecer, es desarrollarnos en presencia de otras mentes, en presencia de otras personas. Y eso, crecer en una sociedad, crecer con otras personas, interactuar con otras personas, lo podemos hacer gracias al funcionamiento de los sistemas centrales. Sostener que los seres humanos no fijamos, no modelamos nuestra mente en función de los demás, implica sostener lo contrario, que es decir, que el sistema cognitivo, como es para todas las personas, en todas las épocas, independientemente de la historia e independientemente de la cultura. Esto, diría Rivière, sería sostener que un modelo que se creó, un modelo cognitivo, que tiene que ver con el desarrollo de la mente, que se creó hace, no sé, cientos de miles de años, serviría para todas las culturas. Porque en realidad no es él que rompe las pelotas, es ella la que quiere realmente. Pero ya me di cuenta que ella, porque apenas le pasé la clave, la primera que... Tiene el micrófono abierto. El papá no tiene memoria, claro. Pero... ¿Si vos no lo tenés como mamá? Yo no se lo quería dar, por eso vos le dijiste que se clave. Continuamos. Estamos con el tema este de la función adaptativa de los sistemas centrales, que lo que sostiene Rivière es que si consideramos que un sistema solamente se va a caracterizar por realizar computaciones sobre representaciones, sobre información, sobre conocimiento, no llega a explicar por qué ha sido tan adaptativo en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas. Hay que tener en cuenta para valorar estas críticas que realiza Rivière que el lugar donde se posiciona Rivière para hacer esta lectura de los diferentes modelos es del constructivismo vygotsquiano. Rivière era un seguidor de Vygotsky y esa era la escuela, el modelo que él sostenía. ¿Hasta acá o podemos pasar al siguiente modelo que es el de Chomsky? Continuamos entonces. Respecto al modelo de Chomsky, que como sabrán es un modelo cognitivo pero acotado al lenguaje, a la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar un lenguaje, Rivière concuerda con Chomsky en que deben existir ciertas cuestiones referidas al lenguaje que nos facilitan adquirir uno de los diferentes lenguajes. Es decir, al igual que Chomsky, Rivière piensa que las personas no nacemos como una tabula rasa, sino que partimos desde el nacimiento con ciertos conocimientos, con ciertas estructuras previas que nos van a permitir, nos van a facilitar adquirir uno de los posibles, también aquel que se habla en nuestra comunidad lingüística. Sin embargo, Chomsky, a diferencia de Rivière, lleva esto a un punto extremo en el sentido de considerar que nacemos con una fuerte arquitectura funcional, que sería ese órgano del lenguaje.
para Chomsky, las personas, así como tenemos diferentes órganos físicos que se desarrollan a medida que vamos creciendo, también contamos con un órgano del lenguaje que al interactuar con el medio se va desarrollando y nos permitiría hablar. Sin embargo, y como similarmente como veíamos recién respecto a Fodor, Rivière sostiene, sí, las reglas del lenguaje serán más o menos, pero es un número determinado, y sí, los conocimientos, las diferentes palabras que podemos utilizar también son determinados. Esto significa que el sistema chomskiano del lenguaje se basa en ciertas computaciones discretas, vale decir un número finito, que se realiza sobre elementos discretos, también finitos. Entonces, si tenemos reglas limitadas y elementos limitados, ¿cómo puede ser creativo el lenguaje? Si ya vendría determinada la competencia final del lenguaje, desde un primer momento. Vale decir, si seguimos los lineamientos de Chomsky, tenemos que sostener que la capacidad del lenguaje, la capacidad para crear o interpretar, vendría predeterminada de entrada. Nuevamente, vemos, en este caso en Chomsky y en lo referido al lenguaje, que propone un modelo cognitivo que es así como es desde un primer momento, independientemente de las condiciones de la cultura o de la sociedad donde se desarrolla la persona. Volvemos a observar que estos autores sostienen que es posible pensar en un modelo cognitivo que es igual siempre, que no cambia, pero que sin embargo resulta adaptativo para las diferentes variantes culturales e históricas que se van presentando en la humanidad. El sistema de Serrelier no es propio no solo de los seres humanos, sino de los organismos vivos en general. Todos los organismos son como son porque mantienen una relación dialéctica natural con el medio, con el entorno. El organismo va reaccionando, se va adaptando a las cuestiones que le plantea el entorno. En el caso de los seres humanos, ese entorno es particularmente cultural y social. Entonces, las exigencias o las necesidades para desarrollarse o moverse eficientemente en las diferentes situaciones históricas o en las diferentes culturas, eso no está escrito en ningún lado. Eso va apareciendo, son novedades de cada momento histórico. Por lo tanto, según Rivière, no tendría sentido pensar que un modelo cognitivo fijado una sola vez va a servir para esas diferentes aspectos, para esos diferentes aspectos que pueden aparecer en cada cultura cuando ni siquiera se sabe cuáles son. Entonces, un punto de diferencia que hace Rivière con los diferentes modelos computacionales, el del PPI, el de Fodor y el de Chomsky, es que todos esos modelos suponen la existencia de un sujeto cognitivos que es como es desde el principio, cuya arquitectura ya está preconstruida y que solo pueden aumentar la capacidad, la cantidad de sus conocimientos sin que haya cambios en la estructura del sujeto como tal. Lo mismo, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre las críticas al modelo de Chomsky, las pueden pasar por el chat o habladas. Y si no, pasamos a el análisis que hace Rivière del modelo de Piaget. Bien. Piaget, si bien, de acuerdo a los 3 atributos que vimos en la primera clase de la psicología cognitiva, presenta un modelo de sujeto basado en la psicología cognitiva, no tiene puntos de contacto con los del paradigma computacional. El modelo
que presenta Piaget es un modelo constructivista según el cual las estructuras del conocimiento se van construyendo a medida que el sujeto se desarrolla, por lo que no tiene mayor relación con los modelos computacionales que venimos viendo hasta este momento. Una de las características del modelo de Piaget es que la relación entre funcionamiento y estructura es que el funcionamiento es invariante, vale decir, el funcionamiento de la inteligencia es constante, caracterizado por los aspectos de adaptación y organización. Vale decir, el sistema cognitivo necesita constantemente adaptarse a las limitaciones, a los inconvenientes o a las diferencias que le presenta el ambiente, vale decir, incluirlas de alguna manera a todas esas diferencias que puede presentar el ambiente, incluirlas de alguna manera dentro del sistema, pero a su vez tiene que mantenerse organizado, tiene que mantenerse como una organización. Este funcionamiento es invariante a lo largo de toda la existencia. O sea, está presente siempre. A su vez, esto va a llevar a que la estructura sea la que varía. La inteligencia funciona de la misma manera siempre. Lo que varía es la estructura. Vale decir, las estructuras del conocimiento se van construyendo, van creciendo a medida que el sujeto interacciona con los diferentes objetos del medio. En el caso de las estructuras lógico-matemáticas, como veíamos también la semana pasada, llega un momento en que ese crecimiento se detiene porque se cierran. Una vez que tenemos totalmente construidas esas estructuras, ya no siguen creciendo más. Esto es diferente con lo que sucede con las estructuras que tienen que ver con el mundo físico, que esas siguen creciendo de manera constante. Este modelo de Piaget es criticado por su tendencia a la racionalidad y al logicismo. Vale decir, es un modelo de sujeto que indica que ese crecimiento de las estructuras se hace de acuerdo a lo que sostiene la lógica. O sea, todos construiríamos un modelo de mente basado en la lógica y en la racionalidad, independientemente de cuáles sean los factores ambientales, culturales con los que nos enfrentemos. Dentro de lo que es el modelo de Piaget, a diferencia de lo que sucede con los modelos computacionales, la acción precede al pensamiento. Esto es, en los modelos computacionales existen los sistemas centrales o existe el procesador general del paradigma de procesamiento de la información o existe el órgano del lenguaje de Chomsky, y esa existencia de esa capacidad de pensar precede a la acción. En Piaget es al revés. La acción precede al pensamiento. Vale decir, a través de la acción del sujeto con los objetos del medio, se van construyendo las estructuras de pensamiento. Sin embargo, y acá es donde empieza a diferenciarse Piaget de este modelo, la forma final que van a tener las estructuras de conocimiento, en particular las lógico-matemáticas, ya están predeterminadas de entrada. Esto es, las personas nos enfrentamos a diferentes exigencias, a diferentes estímulos del medio, pero todos terminamos construyendo las mismas estructuras lógico-matemáticas. Va a decir que la forma final ya está predeterminada desde un principio. El medio lo único que va a hacer es activar, permitir que esas estructuras se puedan construir, pero no les va a dar forma. La forma ya viene predeterminada, que serían las estructuras lógico-matemáticas. Por lo tanto, dentro del modelo de Piaget, y acá sí hay semejanzas con lo que pasa con los modelos computacionales, se le da un limitado papel a los factores culturales y sociales en la construcción de esos conocimientos. Vale decir, la interacción con los demás, la interacción social dentro del modelo de Piaget, no deja de ser un objeto más del medio.
Vale decir, todos los estímulos del medio, sean estímulos físicos o estímulos sociales, son valorados de la misma manera dentro de este modelo. Por lo tanto, la interacción social no tendría un papel preponderante y hasta podría obviarse y limitarse la interacción del sujeto con otros objetos del mundo físico. Entonces, si bien el modelo de Piaget aboga por una construcción de estructuras, o sea, es decir, las estructuras no son a priori, esa construcción de las estructuras no se relaciona con la interacción social. No es la interacción social la que va dando forma al sujeto cognitivo, sino la propia inteligencia, la propia existencia de la razón que es innata. O sea, todos cuando nacemos, dentro del modelo de Piaget, obviamente no tenemos construido nada que tenga que ver con el pensamiento, con el razonamiento, con la inteligencia, solo partimos, como veíamos la semana pasada, de los 5 sentidos, los 2 reflejos y las invariantes funcionales de adaptación y organización, y construimos, a partir de esos limitados elementos, las estructuras lógico-matemáticas. Pero la dirección que va a tomar esa construcción viene dada. La interacción social no suma ni resta nada a esa dirección de crecimiento que es innata. Nuevamente, como veíamos en los modelos anteriores, el modelo de Piaget deja de lado el hecho de que nuestra especie es cultural. Las personas construimos en la interacción con los demás esa competencia para entender a los demás y darnos a entender. Podemos anticipar las intenciones de los demás y mostrar a los demás cuáles son nuestras intenciones. Esto que veíamos recién de que el sistema cognitivo es una mente que se desarrolla, que se construye en presencia de otras mentes, para Rivière es fundamental en el momento de determinar cómo es ese sujeto cognitivo. Lo que todos los modelos tienen en común es ignorar o darle un papel menor al hecho de que las personas siempre nacemos en sociedad, crecemos en sociedad y por lo tanto construimos nuestras estructuras cognitivas en sociedad. Entonces, lo que Rivière está diciendo, la existencia de nuestra mente, la existencia del sujeto cognitivo, va a adquirir significado dentro de lo que es la sociedad. Aspecto que los diferentes modelos, los más computacionales, como el paradigma de procesamiento de información, o Fodor, o Chomsky, o los más constructivistas, como el del Piaget, dejan de lado.